Hola, mi nombre es Samuel, pastor de Nova. Muchísimas gracias por darle clic a este video. En verdad agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir este mensaje contigo. Antes de continuar el video, déjame recordarte de algo súper rápido. Ponemos estos videos para ser de bendición para la iglesia. Nuestra esperanza es ver el evangelio arraigado en Latinoamérica y la gracia incondicional y transformadora de Cristo siendo real de una forma palpable en nuestra sociedad. Te recordamos que este video no sustituye tu compromiso ni tu presencia en tu iglesia local. Creemos que el evangelio forma parte integral de la vida en comunidad y de hecho el evangelio se refleja viviendo en comunidad, y es ahí donde vemos que nos perdonamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, nos amamos unos a otros. Entonces ponemos estos videos con la esperanza de seguir anunciando el evangelio, pero también recordándote, invitándote a formar parte de una iglesia. Si no tienes una iglesia local, te recomendamos recursos como Coalición por el Evangelio, Iglered, el directorio de Acts 29. Ahí hay iglesias cristocéntricas con sana doctrina, con predicación expositiva. Te animamos a formar parte de una iglesia, a comprometerte con una iglesia, a ser de bendición para tu liderazgo y para la iglesia local en la ciudad donde estés. Esperamos que esta predicación sea de bendición para tu vida. Anhelamos que el evangelio siga transformando nuestra cultura, nuestro país, Latinoamérica, y te invitamos a seguir orando con nosotros para que el evangelio de Cristo, su gracia, siga transformando nuestros corazones, siga transformando nuestras iglesias, sigamos plantando iglesias y el nombre de Cristo siga siendo atesorado, amado y proclamado. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir este mensaje contigo. Esperamos que te sea de bendición y gloria a Dios. Hola, ¿me escuchan? Buenos días. Esta mañana me toca estar con ustedes compartiendo. Y la porción que acabamos de escuchar nos recuerda mucho a una porción que habíamos estudiado en el capítulo 1, cómo comienza el capítulo 1 de este mismo evangelio. No sé si recuerden, me tocó precisamente estar con ustedes en la introducción de Juan, y cuando estaba leyendo esta porción, de una manera natural, me llevó a pensar en el primer capítulo de Juan. Juan el evangelista ya nos había presentado a Juan el Bautista, nos había hecho la introducción de quién era Juan, y nos había presentado al Bautista como aquel hombre enviado por Dios que daba testimonio del Cristo a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan el evangelista nos había dicho que el Bautista era ese hombre enviado por Dios que anunciaba la llegada del Mesías y que a voz de cuello clamaba: yo no soy el Cristo, el que viene delante de mí es el Cristo, el que viene delante de mí es más grande que yo, aquí viene el Cordero de Dios. Juan proclamaba y anunciaba: arrepiéntanse, enderecen su camino. Este era el evangelio de Juan, y al mismo tiempo que Juan estaba proclamando y anunciando la llegada del Mesías, recuerdan, también estaba bautizando. En esto consistía el ministerio del Bautista. Juan proclamaba, Juan anunciaba y Juan bautizaba. Y el ministerio del Bautista era el cumplimiento de una profecía. Era el cumplimiento de la profecía que nosotros encontramos en Malaquías 4:5. Y cuando nosotros nos vamos a Malaquías 4:5, no podemos dejar de pensar que Malaquías 4:5 es el último libro del Antiguo Testamento, es el último libro del Antiguo Pacto. Los judíos estaban bien relacionados con este Antiguo Testamento. Los judíos estaban bien relacionados con las profecías del Antiguo Testamento. Y el ministerio de Juan el Bautista era el cumplimiento de la última profecía que Dios les había dicho al pueblo de Israel. Es la última profecía que encontramos en Malaquías 4:5, y después de esta profecía van a pasar 400 años de silencio. Dios no se va a comunicar con su pueblo de una manera directa después de estos 400 años. Entonces podríamos ver el peso de lo que era esta profecía, las últimas palabras de Dios después de este periodo de 400 años, y Juan Bautista venía cumpliendo esa profecía. Malaquías 4:5. He aquí, yo les envío el profeta Elías
antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Juan era ese hombre que Dios había escogido como el indicado. Dios lo había apartado para anunciar la llegada del Mesías, para anunciar la llegada del Cristo, para anunciar la llegada del Rey. Dios había apartado, había escogido a Juan el Bautista para llevar a cabo tan honorable tarea. Y no simplemente Juan, Dios había escogido a Juan para tan digna tarea, sino también nosotros encontramos en Marcos 1:5 que mientras Juan estaba llevando a cabo su ministerio, toda la región de Judea, toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén asistían a él confesando sus pecados y eran bautizados por él en el río Jordán. Juan no simplemente tenía la dicha, el honor de haber sido seleccionado por Dios, escogido por Dios para anunciar la llegada de su Hijo, sino el ministerio de Juan también estaba siendo exitoso. Toda la gente de Jerusalén, toda la gente de Judea acudía a Juan para escucharlo y para bautizarse. Y este ministerio que estaba llevando a cabo Juan estaba siendo muy incómodo para los judíos. A los judíos no les sentaba nada bien que Juan se estuviera convirtiendo en este hombre popular. A los judíos no les gustaba, se sentían bien incómodos con el hecho de que la popularidad de Juan estuviera creciendo. ¿Y por qué no les gustaba? Juan, recuerdan que habíamos dicho que Juan estaba bautizando y los judíos estaban bien relacionados con estos ritos de purificación. Para los judíos era algo normal llevar a cabo estos ritos donde se lavaba, donde se purificaba, eran ritos que estaban relacionados con la ley. Y lo que estaba haciendo Juan era purificar. Pero ¿saben a quién estaban purificando? Estaban purificando a los judíos, estaba purificando a judíos y estaba purificando a gentiles. Y esto para los judíos era una declaración directa de su impureza, de su suciedad. ¿Cómo es posible que este hombre que ha pasado sus últimos años en el desierto, que viene vestido con pelo de camello, que tiene toda la apariencia de un hippie, viene a nosotros los judíos, que somos la crema innata de la sociedad, que somos la pureza de la pureza, que somos hijos de Abraham? ¿Cómo es que viene este mugroso a decirnos a nosotros que nos tenemos que purificar, que nos tenemos que lavar? Y esto es precisamente lo que estaba haciendo Juan, y esto es precisamente lo que no le gustaba a los judíos. Juan les estaba diciendo a los judíos: no me importa si eres judío, no me importa si eres fariseo, no me importa si eres sacerdote, no me importa si eres levita, no me importa cuántos años lleves practicando el judaísmo, me da igual, estás sucio, eres impuro y tienes que pasar por este proceso, tienes que pasar por este lavamiento que yo mismo estoy haciendo y que representa un arrepentimiento y que representa el perdón de los pecados. Los judíos no se sentían nada cómodos con esa realidad, de tal manera que en Juan capítulo 1, versículo 19, encontramos que los judíos enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle a Juan: ¿quién eres tú, Juan? ¿Quién eres tú que nos viene a decir lo que tenemos que hacer a nosotros, que somos los hijos de Abraham? Y la respuesta que nosotros encontramos en Juan nos va a revelar la identidad de Juan, nos va a revelar la esencia de un cristiano, nos va a revelar la humildad de Juan. Juan no está pensando en sí mismo, Juan se despoja de sí mismo para poner en el centro a Cristo. Y es lo que vamos a ver esta mañana. Esta mañana nos vamos a centrar en esta realidad, en la realidad de que el verdadero discípulo se vacía de sí mismo. El verdadero discípulo se vacía de sí mismo y el falso discípulo está lleno de sí mismo. Esta mañana nos vamos a enfocar en la reacción de Juan el Bautista como un discípulo verdadero y vamos a ver cómo los falsos discípulos, los discípulos de Juan, están llenos de sí mismo. Tim Keller tiene una cita muy interesante, nos dice: la esencia de la humanidad cristiana no es pensar menos de sí mismo, sino pensar menos en sí mismo. No es pensar menos de mí, sino pensar menos en mí. Algo muy parecido con lo que C.S. Lewis en su libro Mero Cristianismo nos dice. La verdadera humildad no consiste en repetir una y otra vez lo humilde que somos, lo mucho que hacemos por los demás o lo superior que son los demás de nosotros. De hecho, este tipo de afirmaciones centradas en nosotros mismos demuestran que estamos obsesionados con nosotros mismos.
La verdadera humildad no consiste en pensar menos de mí, sino más bien pensar menos en mí. Y es lo que está haciendo Juan. La respuesta de Juan se despoja completamente de quién es él y apunta a la realidad de quién es Cristo. Juan no está pensando en sí, Juan está pensando en Cristo. Y este es el escenario perfecto para que Juan, siendo el hombre seleccionado por Dios, siendo el hombre que Dios ha escogido para anunciar la llegada de su Hijo amado, el Mesías, el Cristo, el Rey, este es el escenario perfecto para que Juan el Bautista ponga sobre la mesa las cartas, les enseñe su currículum. ¿Quieren saber quién soy yo? Bola de fariseos y sacerdotes y judíos. ¿Quieren saber quién soy yo? Yo soy Juan el Bautista. Yo soy hijo de Zacarías, descendiente directo de Aarón. Yo soy hijo de Isabel, una de las hijas de Aarón. Yo soy de aquel que se decía que iban a ser lleno del Espíritu. Yo soy ese que el mismo Mesías dirá que no ha habido nadie más grande que yo nacido de mujer. Yo soy ese que tiene el privilegio de anunciar la llegada del Hijo de Dios, del Mesías. ¿Quieren saber quién soy yo? Yo soy Juan el Bautista. Pero Juan no reacciona así. Juan es un verdadero discípulo. Juan es humilde. Juan se vacía. Juan no está obsesionado consigo mismo. Juan piensa menos en sí y piensa más en Cristo. Juan está dispuesto a que su reputación, su linaje, su sangre, toda su descendencia, las pone a un lado. Y dice simplemente, nosotros encontramos la respuesta en el versículo 20. Yo no soy el Cristo. Juan se olvida de defender su causa, de dar todos esos argumentos de lo que era Juan el Bautista y simplemente dice, yo no soy el Cristo. Y es así como Juan refleja características de un verdadero discípulo. Y es así como nosotros llegamos a nuestra porción del día de hoy. En la porción del día de hoy nosotros escuchamos que se están llevando a cabo dos ministerios. Está el ministerio de Jesucristo y está el ministerio de Juan Bautista. Y estos dos ministerios se están llevando a cabo de una manera simultánea. Juan Bautista está predicando, está llamando a arrepentimiento, está bautizando, y del otro lado del río está Jesucristo haciendo exactamente lo mismo, prácticamente lo mismo. Y todo iba bien aparentemente hasta que en el versículo 25 de nuestra porción encontramos que se entabló una discusión entre los discípulos de Juan y un judío en torno a los ritos de purificación. Y no se nos dice nada más. No podemos conocer en qué consistía esta discusión, qué era lo que estaba pasando, pero podríamos deducir, con base en lo que sí sabemos, que probablemente este fariseo se acercó a los discípulos de Juan y le dijo, oye Juan, ¿cómo es posible que tú estás bautizando, que tú estás realizando a cabo este lavamiento, y del otro lado del río están haciendo exactamente lo mismo? ¿Cómo es que tenemos que acudir a ti si del otro lado están haciendo lo mismo? ¿Qué tan genuino es tu purificación? ¿Qué tan genuino es tu ministerio? Del otro lado está un hombre que está haciendo lo mismo, que se dice a sí mismo que es el Mesías y que está purificando y que tiene más seguidores probablemente. En el versículo 26 encontramos que llegan los discípulos de Juan. Fíjate Juan, mira, date cuenta que el que estaba contigo, y estos discípulos ni siquiera nombran a Jesús por su nombre, sino le dicen, ese que estaba contigo. Algo interesante es que los discípulos de Juan deberían de saber quién es Cristo, porque Juan ha venido anunciando la llegada de Cristo. Sin embargo, estos discípulos le dicen, mira, el que estaba contigo, ahora está bautizando. Y todos, Juan, están yendo con él. Juan, nos está llevando a los discípulos, nos los está robando. Todos están yendo con ese hombre que tú estabas anunciando y que tú estabas exaltando, y ahora nos está llevando, se está robando a todos nuestros discípulos. Juan, haz algo. Y no sé si ustedes, pero una de las cosas que salta a mi cabeza es, ¿qué están pensando los discípulos? Una de las primeras cosas que me salta en la cabeza y que no podemos evitar es, ¿dónde estaban estos discípulos cuando Juan, en el capítulo 1, versículo 29, el ministerio de Juan consistía en anunciar la llegada del Mesías, apuntar a Cristo y preparar la llegada del Mesías? En eso consistía el ministerio de Juan. Sin embargo, estos discípulos le dicen que Jesús está robando a todos estos discípulos. Juan ya les había dicho,
Capítulo 1, versículo 29. Aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De la misma manera, capítulo 1, versículo 36. Aquí viene el Cordero de Dios. Ese Cordero que quita el pecado. Juan les había dicho, yo no soy la luz, yo doy testimonio de la luz. Juan les había dicho, el que viene es superior a mí. Juan les había dicho, yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Juan les había dicho una y otra vez lo mismo. Sin embargo, nos damos cuenta que los discípulos no tienen una remota idea de por qué están llevando a cabo el ministerio. No tienen una idea de por qué están en el ministerio. Se sienten cómodos en el ministerio, se sienten cómodos con la atención de la gente, se sienten bien. Sin embargo, desconocen el propósito del ministerio. El propósito del ministerio de Juan era exaltar a Cristo, anunciar la llegada del Mesías. Sin embargo, estos discípulos desconocen por completo el propósito del ministerio, están centrados en sí mismos, están ensimismados. Para ellos, el ministerio es de ellos, el ministerio debe de apuntar a ellos. Y como no está apuntando a ellos, Juan, haz algo. Cristo nos está robando a los discípulos. Cristo, ese del que tú estabas dando anunciamientos, se está llevando a todos. Algo muy parecido a lo que aquí en México pasa, y creo que todos estamos bien familiarizados con el concepto de acarreados en las campañas políticas, en manifestaciones. Estos acarreados son personas que están por su propia causa, que están involucrados haciendo un proselitismo en campañas políticas, involucrados en manifestaciones, pero su objetivo es beneficio para ellos mismos. Despensas, 100 pesitos, playeras, comida, la tortita, pero desconocen por completo cuál es la causa de esa persona que se está postulando para el gobierno. Desconocen cuál es la causa de la manifestación de la cual están presentándose. Estos acarreados están por su propia causa, están ensimismados, desconocen por completo cuál es el objetivo. Y es muy parecido a lo que estaban haciendo los discípulos de Cristo, de Juan. Los discípulos del Bautista no tienen idea cuál es el objetivo del ministerio. Los discípulos de Juan el Bautista desconocen cuál es la meta del ministerio, se centran en sí mismos, están llenos de sí mismos. Y entonces vemos cómo la característica de un falso discípulo es el estar lleno de sí mismo. Están por su propio interés. Y creo que muchas veces nosotros estamos en esta posición más de lo que nos gustaría. Muchas veces nosotros estamos pensando en nosotros mismos, nosotros estamos en el centro de todo lo que está pasando alrededor y nosotros somos el centro de la existencia, de nuestra propia existencia. Y date cuenta que esta realidad, el pensar simplemente en nosotros, el dejar afuera a Dios y nosotros ponernos en el centro, es la raíz de todo el pecado. Nosotros recordamos en Génesis 3 la caída del hombre. Adán y Eva, buscando sus propios deseos, buscando satisfacer sus necesidades, comiendo esa manzana que Dios les había dicho, no coman esa manzana. Adán y Eva dejando a un lado, quitando del centro a Dios, quitando del centro la voluntad de Dios, la hacen a un lado y ellos se ponen en el centro. Adán y Eva confunden que esta historia no es escrito para ellos, esta historia la escribió Dios para Dios mismo. Ellos se ponen en el centro, hacen a un lado la voluntad de Dios y se comen esa manzana. Y la realidad es que este tipo de pensamiento, el ponernos en el centro a nosotros mismos, es la raíz de nuestra frustración, de nuestra infelicidad, de nuestro enojo, de nuestro rencor, de nuestra falta de perdón, de nuestra falta de satisfacción. Porque como las cosas no salen como yo quiero y yo estoy en el centro, esto no me gusta. Yo estoy en el centro y las personas no están actuando con honor a mí, glorificándome, amándome, perdonándome. Yo estoy en el centro. Y esta es la raíz de nuestra insatisfacción. Y es que no nos damos cuenta que la historia de la humanidad, nuestras propias historias, no se escribieron para nosotros, para que nosotros fuéramos felices, para que nosotros encontráramos plenitud, para que nosotros alcanzáramos nuestros objetivos, para que nosotros llegáramos a ser lo mejor de nosotros mismos, para que nosotros encontráramos comodidad, riqueza, para que nosotros encontráramos un mejor trabajo, una mejor familia, una relación que nos satisfaga y nos haga felices.
La historia no se trata de nosotros, toda esta historia, la creación de Dios se trata de la misma gloria de Dios. Dios no nos crea para nuestra gloria, sino Dios nos crea para su propia gloria. De tal manera que cuando nosotros sacamos del centro a Dios y nosotros nos ponemos, todo se viene abajo. Encontramos insatisfacción, rencor, falta de perdón, ansiedad, tristeza, depresión, soledad. Y es que la historia principal, el propósito principal del ser humano es la gloria de Dios, glorificar a Dios. En la primera pregunta del Catecismo de Westminster, ¿cuál es el fin principal del hombre? Nosotros encontramos. El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el objetivo de la creación del hombre, ese es el objetivo de la humanidad. El glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y el hombre encuentra su plenitud, su satisfacción, su felicidad, glorificando a Dios. Lamentablemente el hombre piensa que su felicidad la puede encontrar poniendo a Dios a un lado, poniéndose a Él en el centro. Tim Keller nos vuelve a mencionar: la vanagloria espiritual es la ilusión que busca nuestra propia voluntad para dirigir nuestras vidas, para lograr nuestros propios objetivos, para buscar nuestra propia felicidad, para darle sentido a nuestra vida sin Dios. Y date cuenta que comprender el objetivo principal del hombre, comprender que nosotros no estamos en el centro, que esta historia no es escrita para nosotros, que esta historia es escrita para la gloria de Dios y Dios nos ha creado para su propia gloria, cambia por completo cómo nosotros vivimos. Va a cambiar por completo cómo tú llegas al trabajo, cómo tú desempeñas tu trabajo. Va a cambiar por completo cómo tú glorificas a Dios en momentos de frustración, en enfermedad, en soledad, en tristeza, en desolación. Con tu familia, con tus hijos, en tu soledad, en tu noviazgo, va a determinar completamente cómo nosotros enfrentamos, porque ahora nuestro trabajo, nuestra enfermedad, nuestra soledad, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra escuela, se convierte en un campo que nos da la posibilidad, nos brinda la posibilidad de glorificar a Dios. Entonces, en esos momentos de enfermedad, de frustración, hermano, tienes una excelente oportunidad para glorificar a Dios. Con tu familia tienes una excelente oportunidad para glorificar a Dios. Y es así que nosotros vemos la característica de este falso discípulo, el ponerse en el centro, en buscar su propia gloria. Y yo te diría que si en tu vida estás encontrando felicidad, estás encontrando satisfacer tus necesidades, estás alcanzando tus propósitos, estás generando riquezas, estás en una situación de comodidad, pero Dios no está en el centro, te estás engañando porque no estás cumpliendo el objetivo por el cual has sido creado. Y esta felicidad, esta comodidad, ¿cuánto te va a durar? ¿Un tiempo? Te estás engañando. La característica de un falso discípulo es esta: centrarse en sí mismo, estar lleno de sí mismo. Sin embargo, Juan no es así. Juan se vacía, Juan está dispuesto a salir del mapa. Un pensamiento de Juan, escrito por Spurgeon, nos dice: él era, por la gracia de Dios, como un pilar de hierro y una pared de bronce. Él era un héroe por la causa del Señor, el hombre más grande nacido de mujer que jamás haya pisado tierra, y sin embargo se sentó humildemente en la presencia de Jesús, como un niño pequeño se sentaría a los pies de su amo. Eso nos lo dice Spurgeon, y no porque sea Spurgeon, sino también nos lo dice Jesucristo, Lucas 7, Mateo 11. El más grande nacido de mujer, Él es el hombre más grande nacido de mujer. Jesucristo está dando su testimonio de Juan el Bautista. Él es el más grande. No nos está diciendo que Aarón es el más grande, no nos está diciendo que Moisés, no nos está diciendo que Abraham. Nos está diciendo: este hombre, Juan el Bautista, es un verdadero discípulo. Él es el hombre más grande nacido de mujer. Y es así que nosotros llegamos a la segunda respuesta de Juan. Nosotros vemos la primera respuesta de Juan cuando es intimidado por este comité. Le están preguntando: ¿quién eres tú? Y vemos cómo su respuesta refleja su esencia, cómo esa respuesta refleja su humildad. De la misma manera llegamos al versículo 27 de nuestra porción.
Juan está siendo cuestionado por sus discípulos. Juan, no vas a hacer nada. Juan dice, versículo 27, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda, a menos que Dios se lo haya permitido tener. Juan está diciendo que si Cristo está teniendo éxito, que si todas las personas están siguiendo a Cristo es porque la voluntad de Dios. Y Juan está bien con eso. Nadie puede tener nada a menos que Dios no lo permita. Versículo 28, ustedes me son testigo. Ustedes ya sabían, yo les había dicho, lo he estado repitiendo anteriormente desde que comenzó mi ministerio. Yo les había dicho que yo no soy el Cristo, yo no soy el Cordero de Dios, yo no puedo quitar el pecado. Yo solo he sido enviado delante de Él. Y date cuenta cómo este falso discipulado, date cuenta cómo sacar a Dios del centro y ponerte en el centro tiene consecuencias eternas. Versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Y esto tiene mucho sentido. Juan les está diciendo, Él es el Cordero de Dios. Él es el único que puede quitar el pecado del mundo. Su sangre es la única que puede lavarnos de nuestros pecados eternamente, para siempre. Juan les estaba diciendo eso. Pero ellos hacen a un lado a Dios, se ponen en el centro, buscan su propia gloria. Y estas consecuencias de un falso discipulado, de rechazar a Dios, de ponerte en el centro, tiene consecuencias eternas. Permanecerá bajo el castigo de Dios. Y Juan sigue hablando y sigue haciéndole entender a sus discípulos. Y en el versículo 36, Juan utiliza una ilustración que le ayuda a entender a sus discípulos y nos ayuda a entender a nosotros. Versículo 36, el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Y esta alegría es la alegría que me inunda. No sé si alguno de ustedes ha ido a una boda. Y cuando nos invitan a una boda y cuando conocemos íntimamente al novio o a la novia, ese enlace matrimonial, toda esa ceremonia, es algo que nos llena de alegría. Si bien estimamos a los novios, vamos a pensar que queremos a los novios. Y es la idea de este pasaje. Juan estima al novio, Juan ama al novio. El novio está casándose, el novio está contrayendo nupcias, está empezando con su novia, que es la iglesia. Entonces, cuando nosotros nos invitan a una boda, nosotros estamos contentos por el novio, estamos contentos por la novia. No tenemos celos por esa unión, estamos contentos. Es algo que nos llena de alegría, porque sabemos que es algo muy bonito, es algo muy hermoso. Y entonces Juan les está diciendo, Él es el novio, yo no soy el novio. Yo soy el invitado, yo soy el encargado, yo soy el amigo. Y es que en la cultura judía, la posición del amigo del novio no sería como padrino. El amigo del novio tiene una posición muy importante. El amigo del novio era la persona encargada de acompañar al novio durante la ceremonia, antes de la ceremonia, durante, después, en los votos, asistir al novio durante toda la ceremonia, cualquier tipo de necesidad. El amigo del novio tenía el privilegio, tenía el honor de asistir al novio. Y aún más, el amigo del novio era esta persona encargada de estar fuera de la habitación del novio, de acompañar a los novios a su primera noche, estar fuera de la habitación y asegurarse de que nadie interrumpiera esa primera noche. Entonces, el amigo del novio estaba cumpliendo con un honor, con un privilegio, se estaba gozando en el gozo del novio, y lo que está diciendo aquí Juan es esto: yo me gozo en esta unión, yo no tengo envidia, yo no estoy en el centro, yo nunca he estado en el centro. Desde antes les he dicho, el que viene es superior a mí, el que viene es el Cristo, el que viene es el Cordero de Dios, yo no soy la luz. Juan entiende muy bien que esta historia, la historia de su ministerio, la historia de su vida, no se ha escrito para que Juan fuera exitoso, para que Juan fuera popular, para que Juan fuera famoso, para que Juan fuera rico, para que Juan alcanzara todos sus deseos. Juan entiende completamente que esta historia no es escrito para él. Esta historia sí es escrito para la gloria de Dios, para la gloria de su Hijo. Y esto es algo que llena de alegría. A Juan es algo que le inunda de alegría. Versículo 30, a él le toca crecer y a mí me toca menguar. Y estoy bien con esto.
Y esto es una profecía de lo que va a pasar. Estas son las últimas palabras de Juan el Bautista. Después de estas palabras, Juan el Bautista va a ser decapitado por Herodes. Juan el Bautista va a desaparecer del mapa. Juan el Bautista va a morir. Y Cristo va a ser exaltado. Y Juan dice, le toca crecer, a él le toca ser exaltado en la eternidad, y a mí me toca menguar, a mí me toca morir, a mí me toca desaparecer. Y estoy bien. Esa es la voluntad de Dios y esto me llena de alegría porque glorifica a Dios, no me glorifica a mí. Estoy bien con esa realidad. Dense cuenta cómo Juan encuentra ese verdadero gozo en la exaltación de Dios, en poner en el centro a Dios, en cumplir la voluntad de Dios. Juan entiende el propósito de su ministerio y es la gloria de Dios. Y esta mañana me gustaría preguntarte, ¿qué tan dispuesto estás a menguar, cristiano? ¿Qué tan dispuesto estás a con tu vida exaltar a Dios y humillarte a ti mismo? ¿Qué tan dispuesto estás en sacarte del centro de tu existencia, de tu vida y poner a Dios en el centro? ¿Qué tan dispuesto estás a humillarte, a menguar? ¿Qué tan dispuesto estás en poner en el centro de tu vida la voluntad de Dios y poner a un lado tu voluntad? ¿Qué tan dispuesto estás? Porque te diría que si no estás dispuesto a menguar, si no estás dispuesto a sacarte del centro, si no estás dispuesto a poner a Dios en el centro, si no estás dispuesto a reflejar con tu vida, con tu tiempo, con tus recursos, con tu familia, con todo lo que Dios te ha dado, que Dios esté en el centro de tu vida, te diría que lo más probable es que Dios no esté en tu vida. Si no estás dispuesto, cristiano, a poner a Dios en el centro de tu vida, si no estás reflejando esa humildad, no estás siendo un verdadero discípulo. Estás siendo un falso discípulo que pretende ser un discípulo que no tiene una idea cuál es el objetivo del ministerio, no tiene una idea que fuiste creado para la gloria de Dios, para exaltar a Dios. No tienes una idea, pero ¿qué pasa? ¿Te sientes cómodo en el ministerio? ¿Te sientes cómodo disfrutando de los placeres que Dios te ha dado? Y cuando te preguntan cuál es el ministerio, cuál es el objetivo de tu vida, no tienes ni una idea, porque estás ensimismado, estás buscando tus propios placeres, estás buscando satisfacer tus propios objetivos. John Newton nos dice, estoy convencido de que la humildad es el logro más elevado en la escuela de Cristo y la evidencia más grande de que Él es nuestro Maestro. Si Cristo es nuestro Maestro, si Cristo es nuestro Señor, si nosotros seguimos a Cristo, inevitablemente vamos a reflejar quién es Cristo. Inevitablemente las personas van a ver a Cristo en nuestra vida. Y cuando nosotros llegamos al corazón del Evangelio, nosotros entendemos que el Evangelio consiste en la humillación de nuestro Señor, en la humillación de Cristo. Cristo fue rechazado, Cristo fue desnudado, Cristo fue humillado, Cristo fue escupido, Cristo fue abofeteado, Cristo fue crucificado, Cristo fue flagelado, Cristo se le obligó a cargar un madero para después ser crucificado en este madero. Cristo fue humillado y como decía anteriormente en la lectura que hicieron de Isaías, en todo este proceso Cristo no dijo absolutamente nada. Cristo guardó silencio como una oveja iba al matadero. Y las únicas palabras que salen de nuestro Señor Jesucristo es: Padre, ¿por qué me has abandonado? Cristo es humillado para que nosotros seamos exaltados. Y date cuenta en Juan capítulo 10, versículo 17. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y esta es la ironía del cristianismo, donde Cristo es humillado para ser exaltado, donde Cristo se despoja de su misma deidad para que nosotros seamos glorificados eternamente en unión con el Padre. Esta es la ironía del cristianismo, donde Cristo es crucificado y al mismo tiempo es exaltado en las alturas. Estaba leyendo este libro hace rato mientras estaba en la clase. Tozer, un buen predicador, dice: crucificado pero vivo.
Desde el punto de vista natural, la vida crucificada está cargada de contradicciones. Desde luego, la contradicción más grande es la frase en sí misma: vida crucificada, muerto pero vivo, humillado pero exaltado. La vida cristiana es una contradicción aparentemente. Nosotros encontramos en el centro, en el corazón del Evangelio, la humillación de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros seamos exaltados en eternidad con el Padre. Y entonces llegamos a esta realidad, y si esta realidad ha permeado en nuestros corazones, me atrevería a preguntarte: ¿qué te impide a ti, cristiano, no humillarte? ¿Qué te impide a ti, cristiano, no menguar? ¿Qué te impide a ti, cristiano, despojarte de ti mismo? ¿Qué te impide a ti, cristiano, poner a Dios en el centro? Nuestro Señor mismo lo ha hecho por amor a nosotros, por obediencia al Padre. ¿Qué te impide a ti mismo, cristiano, menguar? Y esto es lo que recordamos cada domingo: la humillación de nuestro Señor Jesucristo, su crucificación, su resurrección. Es lo que recordamos cuando llevamos a cabo la cena, es lo que recordamos cada año en esta época de Semana Santa. Si pensabas que Cristo murió para que nos fuéramos de vacaciones, no es así. Cristo murió para que recordemos y meditemos en su humillación, en su resurrección. Es lo que recordamos en este domingo de resurrección, esta ironía en la vida de un cristiano, donde Cristo muere para darnos vida. Y me gustaría cerrar con esta cita de Jim Elliot: no es tonto aquel que da lo que no puede conservar para ganar aquello que no puede perder. Y déjame parafrasear esta cita: no es tonto el que se humilla, el que mengua, el que se despoja de sí mismo, el que se olvida de sí mismo para ganar aquello que no puede perder, para poner en el centro a Dios, para glorificar a Dios, para ganar una comunión eterna con Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por el sacrificio, por la humillación de Cristo, Padre, que sin esa humillación, sin ese sacrificio, nosotros no podríamos estar delante de ti, hablando contigo, Padre. Te pido que nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos lleve a menguar, Padre, porque si no es tu Espíritu, Padre, si estamos hablando de que somos tus hijos, lo harás tú, Padre. Te pedimos que tu Espíritu nos dé esta capacidad de humillarnos, de menguar. Danos esta capacidad de poner a Dios en el centro de nuestras vidas, de salir de este centro, del centro de nuestras historias. Ayúdanos a entender que esta historia no es escrito para nosotros, sino es escrito para la gloria tuya, Padre, para la gloria de tu Hijo. Te lo pedimos, Padre, sé con nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.